Imaginen un lugar donde un barril de petróleo cuesta menos que una botella de agua potable, y el desierto, que parece sin vida, regala una libertad inmensa y verdadera, donde la grandeza de imperios ancestrales convive con los retos cotidianos, y las normas sociales se entrelazan con contradicciones profundas, a veces totalmente inesperadas. Al terminar este video descubrirán 3 factores ocultos que provocaron estos misteriosos fenómenos y cómo siguen moldeando la imagen única de Argelia. Argelia no es solo el país más grande de África y el 10º a nivel mundial, en extensión. El 90% de su territorio está cubierto por las inmensas arenas del Sahara, transformando la mayor parte de la nación en un organismo gigante y palpitante donde la vida y el desafío van de la mano. Pero es justo aquí, en medio de la aparente inmensidad, donde se esconde algo profundamente intrigante. Esta es una nación donde el costo de la gasolina es, paradójicamente, inferior al precio del agua potable. El Estado se enorgullece de no tener ninguna obligación financiera externa, ni una sola moneda extranjera en sus deudas. Es un sitio asombroso donde las mujeres pueden estar, al mismo tiempo, bajo el peso de estrictas normas sociales y reinar, como verdaderas monarcas, sobre las dunas silenciosas del Sahara. El desierto, al parecer, arrebata la vitalidad, pero es precisamente él quien regala la invaluable sensación de libertad absoluta. Y todo esto en un solo país. ¿Cuál espejismo? Que se vuelve tangible solo cuando pones un pie en su tierra. Sí, estamos hablando de Argelia. Aquí todo es radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a pensar. En estas tierras te podrían llamar la atención o hasta despedir por trabajar demasiado. La riqueza no se ostenta, más bien se resguarda de miradas ajenas. En lugar de ambiciosos rascacielos que apuntan al cielo, se construyen viviendas gratuitas para sus ciudadanos. Y aunque el francés no tiene estatus oficial, resuena por doquier, convirtiéndose en una lengua no declarada de comunicación y educación. Descubran Argelia, un país donde la belleza y una sorprendente peculiaridad se entrelazan en un tapiz único y fascinante de la existencia. Transportémonos a un rincón asombroso del mundo árabe. Imaginen una nación donde el oro líquido, la gasolina, se cotiza por debajo de un trago de agua dulce. Una tierra que literalmente reposa sobre algunas de las mayores reservas de petróleo y gas de todo el planeta. Pero nuestra historia de hoy no será solo un relato de riquezas fabulosas, sino de la compleja y multifacética realidad de Argelia. Este país, cual corazón gigante, se ubica en el norte de África, colindando con 5 naciones: Libia, Malí, Marruecos, Níger y Túnez. En el mapa se alza como un majestuoso guardián de la región. Es aquí donde se concentran reservas colosales de hidrocarburos. Argelia es un miembro vital de la OPEP y provee energía a casi la mitad del continente europeo. Petróleo, gas, fosfatos, hierro, uranio, todos estos tesoros yacen literalmente bajo los pies de sus habitantes. Pero aquí surge la primera paradoja profunda. Argelia es el único país en el continente africano que no tiene ni un centavo de deuda externa. No es un error de imprenta. En el año 2008, el Estado saldó anticipadamente todas sus obligaciones internacionales. Imaginen, una nación entera que no le debe nada a nadie. Entonces, ¿por qué no relucen aquí los rascacielos como en Dubái, donde están los coches dorados y las islas artificiales? No existen. En su lugar, Argelia eligió un camino diferente de desarrollo, marcado por sus propias y singulares decisiones. El Estado, en su esencia, posee recursos colosales, pero su población, en gran medida, a menudo enfrenta desafíos en la vida diaria. En las grandes ciudades, lujosas villas pueden convivir lado a lado con zonas donde la gente vive en condiciones muy humildes. En los mercados, se puede observar una animada negociación incluso por una simple pieza de pan. El salario promedio aquí oscila entre los 200 y 300 euros. La tasa oficial de desempleo es del 12%, pero en realidad es casi el doble. Y aún con subsidios gubernamentales para el pan y la gasolina, la vida sigue siendo difícil. ¿Por qué? La respuesta reside en una compleja estructura de distribución. Los recursos están concentrados en manos del Estado, y el Estado, a su vez, es manejado por una élite ya establecida. Los flujos financieros no siempre llegan a la base.
El sistema, al parecer, está diseñado intencionalmente para frenar la formación y el crecimiento de la clase media. Y esta sensación de dualidad impregna prácticamente todo. Al caminar por la calle se puede ver a la izquierda un palacio deslumbrante y a la derecha una casa con el yeso descascarado. Dos mundos que coexisten, pero rara vez se cruzan, cada uno con su propia historia y destino. Si la estructura económica de Argelia es una paradoja creada por la mano del hombre, su geografía representa una paradoja de la naturaleza misma. El 90% del territorio del país está ocupado por el vasto Sahara. Para la mayoría de nosotros, el desierto es un símbolo de muerte, de desolación y de un espacio sin vida. Durante el día, la temperatura del aire puede alcanzar los 50 grados Celsius, transformando el ambiente en un horno ardiente. Pero por la noche, desciende abruptamente, acercándose a cero, creando un contraste escalofriante. Sin embargo, para los argelinos, especialmente para las tribus nómadas tuareg y bereberes, este desierto no es una maldición, es su patria ancestral, su hogar eterno. Aquí encuentran no solo pruebas rigurosas, sino también una incomparable sensación de libertad genuina, sin límites. ¿Cómo se puede sobrevivir en un entorno tan, al parecer, hostil? La respuesta es simple y genial. No luchar contra el desierto, sino vivir en armonía con él, comprendiendo sus ritmos y leyes. Es precisamente gracias a este enfoque que surgieron ciudades secretas que, aún hoy, asombran por su sabiduría y su maestría arquitectónica. Un ejemplo brillante es el Valle de Mzab, un sitio declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí, en el siglo X, los zibadíes construyeron 5 ciudades fortificadas. La principal de ellas, Gardaya, parece una escultura tallada en piedra y arcilla, integrada orgánicamente en el paisaje. Las casas se entrelazan, formando un laberinto de callejuelas estrechas que por sí mismas generan una sombra salvadora. Las paredes blancas reflejan el sol abrasador, y toda la arquitectura sirve a un único propósito: mantener el frescor y capturar hasta la brisa más leve, apenas perceptible. No son simples construcciones, son una verdadera estrategia de supervivencia materializada en piedra. En otras regiones se levantaron xurs, majestuosas ciudades fortaleza de adobe. Dentro de estos muros, la vida bullía, protegida de las inclemencias del calor y de las tormentas de arena. A veces, comunidades enteras se refugiaban bajo tierra, creando asombrosas viviendas subterráneas donde se podía encontrar refugio de cualquier adversidad del desierto. Pero el desierto no es solo una lucha interminable por la existencia. Para los tuareg, conocidos como los hombres azules del Sahara, es el reino de la libertad ilimitada. Estos nómadas, para quienes las fronteras estatales son solo líneas imaginarias en un mapa, no valoran las riquezas materiales, sino su ganado, el cielo estrellado infinito y los conocimientos ancestrales del desierto transmitidos de generación en generación. Lejos de las murallas urbanas y de las estructuras de poder, conservaron su lengua, sus tradiciones y un estilo de vida único que provoca admiración en todo el mundo. El desierto quita mucho, pero también da mucho. Enseña a valorar el agua, la sombra, la cercanía humana. Aquí, lo material pasa a segundo plano y lo principal se convierte en la fortaleza del espíritu. En esto radica la profunda paradoja del Sahara argelino. Una amenaza mortal y una libertad sin confines fusionadas en un mismo espacio. Al sumergirnos en estos antiguos enigmas, nos preguntamos, ¿cuántas historias inexploradas aún guarda nuestro planeta? Si sienten esa curiosidad, ahora es el momento perfecto para darle like a este video y suscribirse al canal Time Charts para no perderse nuestras próximas expediciones al pasado. Argelia es un país tejido con un cúmulo de contradicciones, y es precisamente en su sociedad donde estos contrastes se manifiestan de manera más vívida y sorprendente. Analicemos 3 de las paradojas sociales más asombrosas. Primera incógnita. ¿Quién es la mujer en Argelia? En las grandes ciudades es educada, activa, lleva hijab,
pero al mismo tiempo maneja con soltura su laptop. En las aldeas remotas, sus derechos pueden ser restringidos, sin embargo, se le respeta como matriarca de la familia, guardiana del hogar y depositaria de la sabiduría ancestral. Legalmente, una mujer tiene derecho a divorciarse, a trabajar, a dirigir su propio negocio, pero en la práctica, mucho depende de la región específica. Cuanto más al sur, más rígidas son las reglas. En algunas comunidades, una mujer no tiene derecho ni siquiera a salir a la calle sin el permiso de su esposo o de un pariente mayor. Debe informar a dónde va y para qué, y en ciertos casos, debe ir acompañada por un hombre. Y si en la capital estas normas pueden parecer un anacronismo de un pasado lejano, en las zonas remotas siguen siendo una parte integral de la vida cotidiana. Pero si nos adentramos en el corazón del Sahara, con los Tuareg, descubriremos un verdadero cambio de conciencia. En su sociedad impera la matrilinealidad. El linaje se transmite por la línea materna, y las mujeres poseen una influencia y libertad enormes. Son dueñas de propiedades, eligen a sus maridos y pueden divorciarse si así lo desean. Resulta que en un mismo país coexisten mundos donde la mujer puede ser guardiana del hogar bajo la autoridad del esposo, una empresaria independiente y una majestuosa reina del desierto. La segunda paradoja, la relación con el trabajo. ¿Recuerdan que se dijo que en Argelia uno puede meterse en aprietos si trabaja demasiado? Claro, es una exageración, pero la idea principal es esa. Aquí no se valora la prisa ostentosa ni el culto al exceso de trabajo. En la cultura argelina, el colectivismo está muy arraigado. Si alguien trabaja más que los demás, no siempre se percibe como una búsqueda de superación personal, sino más bien como un intento de sobresalir y dejar mal a los compañeros. Esta visión es una herencia tanto del pasado socialista como del modo de vida tradicional, donde la prisa nunca fue una virtud. Aquí se aprecian las pausas. El café, un almuerzo largo o una charla tranquila son casi rituales sagrados. La eficiencia es importante, pero no a expensas de las relaciones humanas ni del bienestar personal. Los argelinos trabajan para vivir, no viven para trabajar. Para un occidental esto podría parecer pereza, pero en realidad es una filosofía de vida completamente diferente, profundamente arraigada en el código cultural. La tercera paradoja, la lengua francesa. Argelia fue colonia de Francia durante más de 130 años, y la Guerra de Independencia fue uno de los periodos más significativos y emocionalmente intensos del siglo XX. Parecería lógico que el francés hubiera desaparecido junto con los colonizadores, pero ocurrió lo contrario. Hoy, los idiomas oficiales del país son el árabe y el tamasí, bereber. Sin embargo, el francés sigue presente por doquier, en el ámbito empresarial, en las universidades, en las instituciones públicas. Es la lengua de las élites educadas y un símbolo de estatus, aunque no tenga reconocimiento oficial. Así surge la paradoja lingüística. El francés evoca al mismo tiempo un pasado doloroso y sirve como un puente con Europa, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Este dualismo se convirtió en una parte integral de la identidad argelina, compleja, contradictoria y absolutamente única. Argelia es un país donde Oriente se encuentra con Occidente y el pasado se entrelaza con el presente. No es un destino turístico masivo. Y es precisamente por eso que un viaje aquí promete experiencias verdaderamente únicas e inolvidables. Aquí se conservan celosamente 7 sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO y cada uno de ellos revela páginas ocultas de la historia del norte de África, susurrando sobre tiempos ya idos. Imaginen la magnificencia del Imperio Romano. En Argelia se puede ver Timgad, una antigua ciudad romana erigida por el emperador Trajano para los veteranos de su valiente ejército. Frecuentemente se le conoce como la Pompeya africana. Los visitantes aún pueden caminar por sus calles bien conservadas, contemplar el Arco del Triunfo, el Foro, el anfiteatro, las bibliotecas e incluso los baños públicos.
Estas imponentes ruinas en medio del desierto son uno de los mejores lugares para sentir todo el poder del Imperio Romano en el continente africano, para percibir el eco de civilizaciones antiguas. No menos sorprendentes son las ciudades de Msap, que representan un ejemplo único de arquitectura bereber, con un ingenioso sistema de suministro de agua y estrictas normas comunitarias. Sirven como un testimonio vivo de cómo las personas lograron sobrevivir y prosperar en las condiciones más duras del Sahara, utilizando su ingenio y su espíritu colectivo. Y en la capital se alza la llama El Yasair, la gran mezquita de Argel, una de las más grandes del mundo, construida en el siglo XXI, símbolo de fe moderna y de una construcción grandiosa. Un lugar especial lo ocupa la Casbah de Argel, el antiguo barrio árabe de la capital. Es un verdadero laberinto de callejones estrechos, casas y patios, donde se mezclan de manera peculiar la cultura islámica, el pasado colonial francés y las tradiciones africanas milenarias. Argelia es un país donde cada piedra respira historia, cada rincón guarda sus secretos. Un paseo por sus calles es un verdadero viaje en el tiempo, desde la antigua Roma y las dinastías islámicas hasta la Francia colonial y el África contemporánea, en constante evolución. Si después de todo lo escuchado se han animado a viajar a Argelia, una nación de tradiciones sorprendentes y contrastes asombrosos, aquí les va una guía breve pero muy útil para el explorador. ¿Cómo llegar a Argelia? Hay vuelos directos desde París, Roma, Frankfurt y Estambul, y también vuelos directos desde España, desde Madrid, Barcelona y Alicante hacia la capital, la ciudad de Argel. Los aviones arriban directamente a la capital, lo que es la forma más cómoda y rápida de entrar al país. Visado para Argelia. Para ingresar al país se requiere una visa, la cual debe tramitarse con antelación en la Embajada de Argelia. El turismo aquí todavía no es un fenómeno masivo, por lo que el proceso de obtención de la visa puede parecer complejo y burocrático. Usualmente se solicitan una reserva de hotel, un itinerario confirmado y a veces una carta de invitación. La mejor opción es viajar con un guía experimentado, especialmente si planean explorar las vastas extensiones del desierto del Sahara, conocer las ciudades de Msaf o sumergirse en la atmósfera de la Casbah. Precios y gastos. Argelia es una nación de contrastes, también en lo financiero. La gasolina cuesta menos que el agua, como ya se mencionó, pero vale la pena repetirlo para recalcar su singularidad. La comida en los mercados y en los pequeños cafés es muy económica. Se puede comer bien desde $1. Sin embargo, los hoteles, los vuelos internos y los servicios de guía cuestan casi lo mismo que en Europa. Viajar por Argelia puede ser barato en cuanto a gastos cotidianos, pero llegar al país y organizar el viaje en sí puede resultar una inversión considerable. Reglas de comportamiento y puntos clave para los exploradores. Argelia es una nación donde el respeto por las tradiciones y la cultura está por encima de todo. Para evitar malentendidos que puedan empañar su aventura, recuerden algunas reglas simples, pero cruciales. Siempre ahorren agua. Su valor aquí no se mide solo en dinero. Vístanse de manera modesta y cubiertos, incluso bajo el calor más intenso, mostrando respeto por las normas locales. No demuestren iniciativa excesiva y nunca rompan los tabúes no escritos de la región. Existe una historia verídica. Una vez, una viajera extranjera, vestida apropiadamente, se lavaba la cabeza en un pozo, y los habitantes locales lo interpretaron como una profunda ofensa a sus tradiciones. La situación estuvo a punto de escalar a un conflicto serio, y solo gracias a la intervención oportuna del guía, se logró explicar que fue solo una imprudencia de la forastera. Ella comprendió que el agua en el desierto es algo verdaderamente sagrado, incluso en el siglo XXI. No es solo un recurso, sino un regalo que exige un profundo respeto.
Viajar a Argelia no es solo visitar sitios históricos y bellezas naturales. Es también una oportunidad única para aprender a respetar las leyes, las tradiciones y el modo de vida de la población local. Argelia es como un enigma oculto en medio del desierto. Al mismo tiempo, atrae y sorprende. Aquí el pasado se encuentra con el futuro, y las antiguas tradiciones conviven armoniosamente con la modernidad. Es un lugar donde el petróleo es más barato que el agua, y el verdadero valor reside en el respeto por la cultura y por las personas. Y si algún día pisan suelo argelino, ya no podrán ver el mundo con los mismos ojos. Esta historia de Argelia, una nación de contrastes increíbles, nos invita a reflexionar sobre la multiplicidad de la existencia humana y cómo el pasado moldea profundamente el presente. ¿Cuáles de estas paradojas les sorprendieron más? Y en su opinión, ¿qué es lo que realmente impulsa a este enigmático país? Compartan sus ideas en los comentarios. Si esta inmersión en lo desconocido les pareció valiosa, apoyen nuestro trabajo con un like. Y no olviden suscribirse a Time Charts para no perderse los nuevos misterios que desvelaremos juntos. Hasta la próxima, exploradores del ayer y del hoy, en los senderos de la historia.